Bien, vamos entonces a continuar con la unidad de metabolismo. Ustedes ayer con la GISE estuvieron viendo en forma virtual la parte de otras vías catabólicas, la parte de anabolismo y las vías del anabolismo y el catabolismo. Cuéntenme si hay alguna duda de eso, algo que no se haya entendido, algo que me quieran preguntar. Dani, yo. Ayer me olvidé decirle a Gise por qué contaba 3 moléculas de agua cuando en el ciclo de Krebs hay 4. Pará, vamos a hacer una cosa, para que te voy a compartir el Power para que veamos, porque si no, así no te lo voy a poder explicar. Contó 3 moléculas de agua en el proceso total o 3 moléculas, porque yo ayer no estaba con ustedes, 3 moléculas de agua en el proceso total o 3 moléculas de agua en Krebs. 3 moléculas de agua por cada vuelta, claro. Bueno, esperen que ahí les comparto el otro, así lo podemos ver. Esperamos un minuto. Acá está. Ahí te lo comparto y te explico. Esperame. Bien. Fíjense, espera, que ahí te comparto la... Bueno, Belu, si ustedes ven que, por ejemplo, el fin de se ponen a leer la unidad y tienen alguna duda, el lunes la vemos, no hay ningún problema. Pero bueno, pensé que por ahí tenían alguna duda hoy, antes de arrancar con fotosíntesis, que vamos a arrancar ahora, vemos esto. Fíjate, espera que no... Ahí está, que agrando esto, pues si no, no se ve nada. Si vos te fijás en el ciclo, vos acá usás una molécula de agua, 2, 3. ¿Y acá qué pasa con esta molécula de agua? ¿Qué pasa con esta molécula de agua? Porque vos fíjate que acá, ¿qué pasa? Mirá el proceso del ciclo de Krebs. Vos acá usás una molécula de agua, hidratás la molécula. Acá usás otra, y acá usás otra. Por eso cuenta 3. ¿Por qué acá no? ¿Por qué esa molécula no la contó? ¿Qué pasa con esa molécula? Exactamente. Porque en este paso, Mile, que es cuando vos convertís el cítrico en cisasconítico, la molécula se deshidrata, pero cuando convertís el asconítico en cítrico se vuelve a hidratar. Entonces esta molécula no la contás, porque la perdés, pero después la volvés a ganar. Entonces, por esa razón, esta molécula no se cuenta y solo se cuentan estas 3. Por eso te dice que usás 3 moléculas de agua. Bien, ¿Ah? ya. De nada. Dale, gracias, Dani. Chicos, Sí, sí. ¿alguna duda más de esto? ¿De algo de lo que hayan visto ayer? Bueno, entonces vamos a empezar, espérenme, con fotosíntesis. Vamos primero a ver una introducción a la fotosíntesis y después vamos a empezar con las etapas de la fotosíntesis. A ver, aguántenme que ahí les comparto y así empezamos. Bien, espérenme. Bueno, a ver, primero que todo, esperen que voy a avanzar porque esto es lo que estuvieron viendo ayer con la Gise. Vamos a empezar con el proceso de fotosíntesis. Como ustedes sabrán, el proceso de fotosíntesis es un proceso anabólico, un proceso de biosíntesis, donde yo voy a formar moléculas. ¿Qué pasa? Todos los organismos que tienen la capacidad de fabricarse su propio alimento, ¿cómo se los denomina? A los organismos que tienen capacidad de generarse su propio alimento. Muy Autótrofos. bien. Dentro de los autótrofos, nosotros tenemos 2 grupos de organismos. Nosotros tenemos los fotosintéticos y tenemos los quimiosintéticos. ¿Cuál es la diferencia? Hoy nosotros nos vamos a concentrar en los fotosintéticos. Los fotosintéticos son aquellos que para poder formar la molécula, para poder formar su alimento, diríamos, utilizan energía proveniente de la luz, energía proveniente del sol, es decir, energía lumínica. Entonces, por eso nosotros lo llamamos fotosintéticos. Pero
existen un grupo de organismos que se llaman quimiosintéticos, que cuando fabrican su alimento, o sea, también los considero autótrofos, utilizan la energía a partir de reacciones químicas. Es decir, a partir de compuestos químicos, sacan la energía para poder justamente fabricarse su propio alimento, sus propias moléculas. Entonces, si yo les pregunto, si ustedes más buscan, los autótrofos, por definición, son todos aquellos que tienen la capacidad de elaborar moléculas, es decir, de elaborar su alimento. Pero dentro de estos están los fotosintéticos y los quimiosintéticos. Los quimiosintéticos los vamos a ver sobre todo cuando veamos reino Monera. Cuando veamos el reino de las bacterias, vamos a ver, cuando veamos la parte de metabolismo, vamos a ver que hay muchas bacterias que son quimiosintéticas. Ojo, porque también hay bacterias que son fotosintéticas, como por ejemplo las cianobacterias, que son unas bacterias que sí tienen la capacidad de hacer fotosíntesis. En un principio se pensaba que la fotosíntesis era exclusiva de los vegetales, después se descubrió que hay vegetales que hacen fotosíntesis, hay algas que hacen fotosíntesis, e incluso hay, como les dije recién, bacterias que hacen fotosíntesis. Si bien no tienen el mismo pigmento, una bacteria que una planta, es decir, no tienen la misma clorofila, diríamos, porque no es clorofila lo que tienen las bacterias, van a ver que en realidad el proceso es el mismo porque terminan obteniendo la energía de la luz para poder hacer esa molécula compleja. Entonces, para poder empezar con la fotosíntesis, vamos a hablar un poquito de la historia. Yo sé que esto por ahí es medio tedioso, medio aburrido, pero la realidad, chicos, es que como la facultad, ustedes saben bien que es muy impredecible, te puede hacer una pregunta de esto. Esto está en un ensayo, para el que no lee los ensayos, el ensayo donde está esta información, está en la página 32 y 33 del cuadernito de metabolismo. Hay un ensayo que dice, ningún vegetal crece en vano, ahí tienen esta información que estamos viendo acá. ¿Sobre qué habla esto? Esto habla sobre los distintos científicos que fueron haciendo descubrimientos respecto a la fotosíntesis. Hay algunos que no estudiaron pura y exclusivamente la fotosíntesis, pero después trasladaron ese concepto a las plantas. Entonces, también es un aporte a la fotosíntesis. El primero que empezó a hacer investigaciones, o que empezó a hacer experimentos sobre las plantas, fue Van Helmont. Van Helmont, a ver, vamos a empezar desde atrás antes de empezar con Van Helmont. La realidad es que hace muchos años que se sabe que existen plantas y los observadores pensaban que básicamente las plantas tomaban el alimento del suelo, más o menos como lo hacían los animales. Estoy hablando hace 400 años, chicos. Este concepto se mantuvo hasta que Van Helmont hace un experimento durante 5 años donde lo que hace es, en una maceta, planta un sauce, y lo que hace es solamente durante 5 años echarle agua. Nada más. ¿Qué agua? No le pone nutrientes, no le pone fertilizantes, no le pone nada. Entonces él nota que al transcurrir esos 5 años, el sauce había incrementado su peso mucho, 74 kilos, pero la tierra, pesa la tierra donde estaba plantado ese sauce, y la tierra había disminuido solamente 57 gramos. O sea, repito, el sauce había aumentado de peso 70 kilos y la tierra había disminuido de peso 60 gramos. Entonces él dice, entonces la planta no está tomando nutrientes del suelo, los está tomando del agua que yo le fui agregando. Porque como él lo único que hacía era echar agua en esa planta, entonces él dice, bueno, el suelo no aporta casi nada y la planta en realidad está sacando todo del agua. Entonces él hace esta teoría, que no está mal, pero está incompleta. A ver, todos sabemos que la planta, más allá de usar el agua, también utiliza la luz, utiliza del aire, el oxígeno. Entonces, la teoría estaba bien, pero estaba incompleta. A continuación, empieza a haber un aporte sobre la nutrición
Porque en realidad se hacen estudios de la combustión. Quien hace el estudio de la combustión es Joseph Priestley, que lo que hace es, básicamente, él piensa o establece que de alguna manera la combustión contaminaba el aire. Entonces, ¿qué dice? Él decía que, por ejemplo, si yo agarraba una vela y la ponía en un recipiente cerrado, cuando yo prendía la vela, si luego de apagarla colocaba un ratón en ese recipiente, el ratón se moría. O sea, cuando la vela seguía en la combustión, yo colocaba el ratón, cerraba el recipiente y el ratón se moría. Entonces él decía que lo que se liberaba en el aire durante la combustión era tóxico, dañaba el aire. Entonces, ¿qué hizo él? Agarró una ramita de menta en el aire donde había puesto una vela con anticipación y 10 días más tarde encontró que otra vela podía arder en el mismo aire. Entonces él creyó que básicamente lo que había hecho la plantita, esa ramita de menta que él colocó, es básicamente purificar ese aire que había quedado. ¿Cuál fue el problema? Él lo premia, le dan una medalla, todo. Pero ¿cuál fue el problema? El problema fue que cuando él intenta repetir los experimentos, no le salen. O sea, cuando él intenta recrear las condiciones que había hecho antes, de la vela, con la ramita y todo, no le salieron. Se piensa que lo que pasó es que cuando él hace el experimento por primera vez, lo hace en un lugar donde había más intensidad lumínica. Recuerden que la fotosíntesis depende de la intensidad de la luz. Entonces, se cree que cuando él repite el experimento lo ha llevado a un lugar donde no había tanta luz, donde había más oscuridad, entonces el proceso de fotosíntesis no fue igual, fue menor. La fotosíntesis, chicos, depende no solamente de la intensidad de la luz, sino también de la temperatura. Entonces, por eso se cree que él llevó el recipiente a un lugar donde la planta no pudo hacer tanta fotosíntesis porque no había tanta luz, entonces por eso no pudo purificar tanto el ambiente y el experimento no le salió, básicamente. Luego, Ingenhousz, que es uno de los más reconocidos, Ingenhousz establece que es verdad que la planta purifica eso, ese aire, pero solo lo hace cuando hay luz. Porque él decía que durante la noche las plantas contaminaban el aire. Otra de las teorías que Ingenhousz establece es que la planta absorbe dióxido de carbono y libera oxígeno y mantiene el carbono como alimento. Entonces, cuando él plantea la fórmula de la fotosíntesis, Ingenhousz plantea esta fórmula, donde dice que a partir de dióxido de carbono, agua y luz, yo obtengo glucosa, agua y oxígeno. ¿Qué decía Ingenhousz? Después de haber hecho este experimento donde decía que la planta purificaba solo de día y que de noche contaminaba. Él decía que este oxígeno que se libera viene de la molécula de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque él decía que la planta tomaba el dióxido de carbono, se quedaba con el carbono y liberaba el oxígeno. La realidad, dos cosas. Primero, la planta no solamente respira de noche, sino que también respira de día. Es decir, si él toma como proceso de contaminación el que la planta respire, donde la planta hace lo mismo que nosotros, tomar oxígeno y liberar dióxido, la realidad es que la planta respira de noche y de día. O sea que en realidad ese proceso de contaminación que él le llama, lo hace todo el día la planta. Sí es verdad que el proceso de purificación que él le llama, que es la fotosíntesis, donde la planta toma dióxido y libera oxígeno, sí lo hace en presencia de luz, eso es verdad. Pero lo que él se equivocó fue de dónde venía el oxígeno que la planta liberaba. Porque ya van a ver que después se comprueba que este oxígeno que la planta libera no viene del dióxido de carbono. Entonces, si bien Ingenhousz está bien lo que dijo de que se necesita luz para el proceso de purificación, fue incorrecto la parte de que el oxígeno venía del dióxido de carbono. Pero ojo, chicos, porque básicamente durante muchos años se pensó que la idea de Ingenhousz era correcta, que la reacción química que él había establecido era correcta.
que el oxígeno venía del dióxido. Ahora, mientras Ingenhousz estaba haciendo sus experimentos, aparece Lavoisier. Lavoisier, ya lo van a ver en química, para el que no lo ha visto, es el que establece las bases de la química, básicamente. ¿Sí? Lavoisier hace descubrimientos más bien trabajados con animales. Por ejemplo, él habla de los intercambios gaseosos. Entonces él lo que hace es encierra un cobayo 10 horas en una jarra que contenía oxígeno y mide cuánto dióxido de carbono el cobayo libera. También lo mide en una persona en reposo, en un animal, y en actividad. Entonces, él lo que logra demostrar con este experimento es que básicamente la combustión, por eso se llama trabajo de combustión, de compuestos de carbono con oxígeno, es lo que hace que nosotros liberemos calor, y básicamente cuanto más oxígeno yo consuma, es porque más trabajo físico estoy haciendo. Es un poco lo que les decíamos ayer respecto al ATP. ¿Cuándo voy a consumir más ATP? Cuanto haga más ejercicio. Y cuando yo más consumo ATP, más oxígeno voy a consumir. Entonces, esta idea de intercambio gaseoso, que como les dice ahí, sobre todo él se basó en animales más que en vegetales, es una idea que es verdad. Es decir, cuanto más actividad haga ese individuo, más oxígeno va a consumir. Luego, se hacen experimentos porque hasta acá se hablaba de un intercambio gaseoso, pero no se hablaba de cantidad. Es decir, básicamente no se hablaba de cuánto oxígeno o cuánto dióxido se eliminaban. Pero Nicolás Teodoro de Sauser, que se llama, lo que hace es medir cuánto dióxido de carbono y oxígeno se libera. Entonces él demuestra que se liberan volúmenes y se consumen volúmenes de dióxido de carbono y oxígeno durante la fotosíntesis, y que la planta lo que hace es retener el carbono. Ahora, hasta acá, como yo les dije, se seguía pensando que el oxígeno venía del dióxido de carbono. Pero Van Niel establece que en realidad el oxígeno que se libera no viene del dióxido de carbono, sino del agua, sino de la molécula de agua. Entonces, ¿cómo llega a esto? ¿Él estaba investigando plantas? No. En realidad Van Niel estaba estudiando bacterias. Puntualmente estaba estudiando tiobacterias purpúreas, que son bacterias que usan azufre. Entonces él descubre que son bacterias que hacen fotosíntesis, pero no usan agua. Entonces él descubre que estas bacterias usaban sulfuro de hidrógeno y liberaban azufre que lo acumulaban. Para el que no sabe, el sulfuro de hidrógeno tiene una fórmula H2S. Entonces él decía que él había visto que esas bacterias, que son fotosintéticas, pero que no usan agua, lo que hacían era, cuando usaban el sulfuro de hidrógeno, es decir, imagínense que la A acá representa el azufre, esas bacterias liberaban azufre, que lo empezaban a acumular. Entonces él, en base a este estudio de las bacterias, él dice, entonces, en una planta, cuando la planta usa agua, el oxígeno que libera viene del agua. Entonces, básicamente, para esta reacción que él tiene acá, él dice, bueno, en una bacteria teosulfuria, esta A va a representar el azufre, y esto se va a llamar sulfuro de hidrógeno. Y lo que va a liberar acá va a ser azufre. Pero en una planta, lo que va a ir acá en la A va a ser oxígeno, y esto va a ser una molécula de agua. Entonces lo que va a liberar la planta acá va a ser oxígeno. Entonces él comprueba que justamente el oxígeno viene del agua y no del dióxido de carbono. ¿Esto es verdad? Sí. De hecho, esto se comprueba después cuando se hace un experimento, ya mucho, o sea, más o menos en el 1900, ellos marcan isótopos del oxígeno y rastrean de dónde viene el oxígeno que se libera. Entonces, estos científicos que se llaman Ruben y Kamen, lo que hacen es probar
marcando el oxígeno, de dónde viene el oxígeno. ¿Qué hacen ellos? Agarran dos plantas, en una marcan el oxígeno radioactivo que está en el dióxido de carbono, y en la otra planta marcan el oxígeno que está en el agua. Entonces ellos prueban con las dos plantas en paralelo, marcando en uno el oxígeno del agua y en el otro el oxígeno del dióxido, de cuál venía el oxígeno. Perdón, Belu, ahí está. El dióxido de carbono y el protón que quedan forman carbohidratos, claro, exactamente. Que de hecho para eso lo hace la planta. La planta lo que necesita es justamente el carbohidrato. Lo demás a la planta no le importa. Entonces, ¿qué dice, qué comprobaron ellos? Que cuando ellos marcaban el oxígeno radioactivo del dióxido en una planta y el oxígeno radioactivo del agua en otra, en el aire donde había oxígeno radiactivo era en la planta donde se había marcado el oxígeno del agua. O sea que comprueban la teoría de que en realidad el oxígeno proviene del agua y no del dióxido de carbono. Entonces Van Niel derriba esta teoría de que provenía del dióxido de carbono. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, Dani. Bien, les cuento, tienen un experimento después en lo que vendría a ser la página 34 y 35, que es un ensayo en realidad, que les dice el descubrimiento de las etapas de la fotosíntesis. En realidad lo que les habla este ensayo es un descubrimiento de que lo que se probaba es cómo afectaba la temperatura y cómo afectaba la intensidad de la luz en una planta. Entonces, por ejemplo, ¿a qué se llegaba como conclusión? Que tanto la luz, la intensidad lumínica, como la temperatura son muy importantes para la planta. Pero ¿qué veían ellos? Que, por ejemplo, en condiciones de luz tenue, cuando yo aumentaba la intensidad lumínica, aumentaba la tasa de fotosíntesis. Es decir, que cuanto más luz había, más fotosíntesis había. Pero llegaba un momento que cuando yo seguía aumentando la intensidad de la luz, eso ya no pasaba. O sea, ya no seguía aumentando la tasa de fotosíntesis. Y lo mismo pasaba con la temperatura. Es decir, básicamente ellos establecían que si seguían, es más, tienen dos gráficas que les indicaban que, por ejemplo, en ciertas reacciones, yo incrementaba la temperatura, pero llegaba un momento que la velocidad de la fotosíntesis empezaba a disminuir. ¿Por qué? ¿O a qué conclusión llegaron con esto? Que hay etapas de la fotosíntesis que dependían de la luz, entonces cuanto más intensidad lumínica hubiera, más fotosíntesis iba a ocurrir, pero había otras etapas de la fotosíntesis que no dependían de la luz. Entonces yo le seguía incrementando la luz, la intensidad lumínica, y no ejercía ningún efecto porque esas etapas no dependían de la luz. O ni con la temperatura, ¿por qué? Porque a medida que yo aumentaba, llegaba un punto donde ya la velocidad de la fotosíntesis disminuía. Porque hay enzimas, chicos, que están participando de este proceso de la fotosíntesis. Entonces, lo vimos en la unidad 1, las enzimas son proteínas. Entonces, yo aumento la temperatura y va aumentando la velocidad de la fotosíntesis, pero llega un momento, alrededor de los 30 grados, que a las enzimas las mato. Entonces, el proceso no puede seguir ocurriendo. Entonces, por eso la velocidad de la fotosíntesis en ese momento empieza a disminuir. Quiere decir que tanto la temperatura como la intensidad lumínica son esenciales para la fotosíntesis. ¿Por qué? Porque hay etapas que dependen de la luz y hay etapas que no dependen directamente de la luz. Se dice que dependen indirectamente de la luz. ¿Sí? Ahora, ya que estamos hablando de la luz, claramente tenemos que hablar de qué es la luz. Bueno, esto lo van a empezar a profundizar un poco más en física, no corresponde al área de biología. Lo que pasa es que si ustedes se ponen a pensar, esta unidad, ustedes de física, algunos que ya han estado en el pre saben, ustedes en física la ven casi al final. Entonces, nosotros lo necesitamos para ahora.
Por eso es que vemos simplemente como una introducción a esto, pero en realidad cuando ustedes empiezan a profundizar en la luz, en física, es casi al finalizar la materia. Como yo les dije, la fotosíntesis depende de la luz. Newton fue el primero que hace como un experimento donde a partir de un prisma hace pasar la luz blanca y cuando él observa en una habitación descubre que la luz blanca se descompone en varios colores que son los colores del arco iris. Esto lo tienen que haber visto aunque sea en la tele o la imagen del prisma con la luz atravesando y su descomposición en colores. En realidad, a nosotros el modelo que más nos importa es el de Einstein, que ahora lo vamos a ver, pero hay un modelo que fue propuesto por Maxwell, que se llama modelo ondulatorio. El modelo ondulatorio dice que la luz viaja básicamente en forma de ondas, y que lo que yo veo, la luz visible, es solamente una pequeñita porción de lo que llamo el espectro electromagnético, que sería esto que tienen acá. Entonces, para Maxwell, la luz visible es solamente una parte del espectro y que hay cosas que el ojo humano no tiene capacidad de captar. Entonces, él decía que, miren, para que se den una idea, él decía que la luz viajaba en forma, esperen que hay alguien que quiere entrar, la luz viajaba en forma de ondas. Entonces, si yo medía la longitud de onda, para que ustedes se dieran una idea, estos serían como las ondas. Entonces, ¿a qué él le llama longitud de onda? A la distancia entre estos dos puntos. Entonces yo digo, bueno, si yo comparo acá la longitud de onda, hay mucha distancia. Quiere decir que son de longitud de onda larga. Si yo comparo acá, hay poquita distancia, quiere decir que son de longitud de onda corta. Bueno, lo mismo pasa acá. Entonces, eso es lo que me da lo de la longitud de onda. Longitud de onda larga, longitud de onda corta. Dentro de la luz visible, vuelvo a poner la imagen para que la vean, acá, dentro de la luz visible, nosotros tenemos la roja, que es la longitud de onda larga, y la violeta, que es la longitud de onda corta. Es decir, acá está la infrarrojo y acá está ultravioleta. Esto es lo que se llama longitud de onda larga, longitud de onda corta. Claramente, chicos, nosotros, repito, solo podemos observar lo que pertenece al espectro visible. Por ejemplo, ustedes van a sacarse una radiografía y no ven los rayos X. No tiene su ojo la capacidad de verlo. No pueden ver las microondas que emite el microondas, que por eso se llama microondas. Entonces, esta idea de Maxwell determinaba que no toda la luz viajaba con la misma longitud de onda, pero sí todos viajaban a la misma velocidad, que es a 300.000 kilómetros por segundo, que es lo que se conoce como velocidad de la luz. Ahora, Einstein propone un modelo que se llama modelo fotosintético, modelo fotónico. ¿Saben por qué dije fotosintético? Porque la palabra fotosintética viene de fotón. Por eso, y justo se lo iba a decir y se me mezclaron todos los términos. El modelo fotónico que propone Einstein habla de que si yo miro un haz de luz, la luz está formada por pequeñitos paquetes de energía que se llaman fotones o cuantos de luz. Pequeñitos paquetitos. Entonces, él decía que esos fotones o cuantos o paquetes de luz son los que hacen que la clorofila que forma la planta se exciten y pasen a un nivel energético superior. Ya lo van a ver, no se hagan problema. Pero básicamente, el modelo fotónico propone que la luz, que el haz de luz, está compuesto por un montón de fotones, que si ustedes se lo imaginan, es como muchísimos paquetitos de luz. Ahora, ¿todos los fotones tienen la misma energía? No. Según Einstein, la energía del fotón es inversamente proporcional a la longitud de onda. Eso quiere decir que los de la luz ultravioleta, que tienen longitud de onda corta, tienen el doble de energía que los fotones de la luz roja. O sea que cuanto más corta es la longitud de onda, más energía tienen sus fotones. Sería en conclusión. Ustedes me van a decir, ¿y quién tiene la razón? Los dos. Es decir, el modelo ondulatorio y el modelo fotónico son complementarios.
No es que alguno tiene razón y el otro no. Es verdad que la luz viaja en forma de ondas, pero también es verdad que la luz está compuesta por pequeños paquetitos de energía que se llaman cuantos o fotones de luz. Nosotros, en biología, necesitamos sobre todo el modelo fotónico, porque nosotros, ahora cuando empiecen a ver fotosíntesis, van a ver que en la etapa lumínica, la clorofila, que es el pigmento que tienen la mayoría de los seres vivos, recibe fotones y al recibir esos fotones de luz, la clorofila se excita y libera electrones. Entonces, esa excitación de la clorofila es gracias a los fotones de luz. ¿Qué son los fotones? Son esos paquetitos de energía que están dentro de las de luz. ¿Se entiende hasta acá? Sí. ¿Alguien no entiende algo? ¿Todos entendieron? Bueno, chicos, entonces, hemos dicho hasta acá que nosotros vamos a dividir la fotosíntesis en dos etapas. Una etapa que depende de la luz, que se llama etapa lumínica, que es ahí donde va a pasar lo que yo les digo. Los fotones van a incidir en la molécula de clorofila y van a hacer que la clorofila se excite y libere electrones. Y una etapa que se llama enzimática, que antes se la llamaba etapa oscura, y está mal que se la llame etapa oscura, que en realidad depende indirectamente de la luz. Es decir, no depende directamente de la luz, sino indirectamente. Entonces, esto de la luz, no se hagan problema que ya lo van a profundizar un poquito más. Lo que tenemos que profundizar ahora es en el pigmento que va a captar la luz, que es la clorofila, en la mayoría de los casos. No hay un solo tipo de clorofila, van a ver que en algunas bacterias no es la clorofila, sino otro pigmento, pero básicamente tenemos que hablar del pigmento que va a captar la luz para poder empezar a hablar de las etapas de la fotosíntesis. Entonces, nos vamos a desconectar, les voy a mandar un videíto al grupo, lo vamos a ver y vamos a ver si queda alguna duda. Es una introducción a las etapas. En el primer videíto que vamos a ver bien cómo es la molécula de clorofila, por qué se excita, qué libera cuando se excita, para poder entender bien el proceso de la fotosíntesis. Así que nos desconectamos y ahora ya mismo les mando el videíto al grupo, ¿sí? Ahora enseguida.